Hola maestros, se presenta este video con lo más importante del rol del docente en la evaluación formativa, además de algunos comentarios de análisis, reflexión y recomendaciones. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. La evaluación formativa es el modo de evaluar idóneo, pues mejora el proceso de aprendizaje, permite el monitoreo y la realimentación y proponen un proceso para la aplicación sistemática, contextualizada e integrada de la evaluación formativa de los aprendizajes en el aula que se ejerza conforme a los 3 momentos didácticos. Y aquí tenemos la imagen de estos 3 momentos didácticos. Al inicio de la clase estamos viendo 3 aspectos: motivar y orientar, establecer y socializar criterios y explorar. Y lo que corresponde a la evaluación formativa es precisamente esto de establecer y socializar criterios. Y esto lo tenemos que hacer el docente con sus alumnos. Durante el desarrollo de la clase vemos el ciclo de evaluación formativa que incluye estos aspectos: el monitoreo, el control, resaltar los logros, promover autoevaluación, promover coevaluación. Y en el cierre de la clase vemos que es ahí donde se ejecuta la retroalimentación, del cual hablaremos más adelante de manera extensa, ya que es un punto clave de la evaluación formativa. Y aquí vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos momentos didácticos. En el inicio de clase se debe despertar el interés e implicar a los estudiantes en el contenido por aprender, así como explicitar los propósitos de aprendizaje y acordar los criterios de evaluación, de tal manera que todos conozcan los niveles de conocimientos y ejecución que deben alcanzar. Durante el desarrollo de la clase, esto hace referencia a las actividades de enseñanza y aprendizaje planificadas por el docente mediante el empleo de diversas estrategias, ya sea individual o colectiva. Aquí es donde se hace evidente la evaluación formativa. La puesta en marcha de un ciclo de razonamientos prácticos basados en la observación del monitoreo, el control y la apreciación de logros de los estudiantes al promover la autorreflexión mediante la autoevaluación y el intercambio de experiencias de aprendizaje por medio de la coevaluación. Y en el cierre de clase, que es el momento de la retroalimentación para el grupo. Se enfoca en ratificar los logros y materializar las acciones realizadas para alcanzarlos, analizar los errores cometidos para superarlos, trazar directrices para el abordaje exitoso de futuras tareas y actividades de aprendizaje. Es el momento de compartir experiencias de aprendizaje para aprender de los otros y mejorar. Y aquí nos ofrece algunos puntos esenciales de lo que se debe desarrollar en cada uno de los momentos didácticos. Cabe aclarar que estos momentos descritos no son exclusivos para las secuencias didácticas, sino que también son aplicables a las metodologías por proyectos. Haciendo una analogía con el método de proyectos de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, podemos observar que son 11 momentos distribuidos en 3 fases. Si analizamos cada una de las fases, podemos concluir que la fase 1 corresponde al inicio, la fase 2 corresponde al desarrollo de la clase y la fase 3 corresponde al cierre de clase, aunque cada una de las fases cuenta con varios momentos. Y así podemos analizar cada una de las metodologías. Lo importante es que en cada uno de los momentos didácticos hay formas específicas de trabajar la evaluación formativa y que el docente debe de tener claridad qué es lo que debe de hacer en cada uno de estos momentos.
El propósito de la evaluación formativa es fomentar la retroalimentación continua de las actividades y los esfuerzos que cada niña y niño realizan para avanzar en su proceso de aprendizaje. Tiene como intención posibilitar una auto y correflexión de los procesos de aprendizaje sin necesidad de pedir una demostración de estos, para lo cual es necesario considerar las condiciones de desarrollo infantil para apoyarse en ellas. Otro de los fines que podemos reflexionar es el que aparece en la infografía sobre evaluación formativa para educación preescolar y que dice lo siguiente. Fines. Orienta y promueve la reflexión, tanto individual como colectiva, sobre lo que alumnos y alumnas están aprendiendo, qué dificultades están teniendo en este proceso y qué tienen que hacer para mejorar. Busca el desarrollo de aprendizajes en el marco de diversas situaciones y escenarios situados en la realidad de las alumnas y los alumnos, considerando sus intereses y necesidades. Promueve una educación orientada a la formación de ciudadanos capaces de utilizar su pensamiento crítico, reflexivo, autónomo y con conciencia de su aprendizaje, que buscan transformar su realidad y la de su entorno. Momentos de participación. Para el desarrollo de la evaluación formativa es indispensable que las y los estudiantes estén en condiciones de auto y correflexionar sobre lo que están aprendiendo. Se requiere encontrar un momento en el tiempo escolar cuando esta actividad pueda llevarse a cabo. Y cuando estamos hablando de encontrar un momento en el tiempo escolar para esta actividad, estamos hablando de destinar un tiempo en la planeación para desarrollar estas actividades. Si no se planea, no encontraremos el momento para realizarlo. Los docentes necesitan apoyar la decisión para iniciar estas actividades a partir de la observación y sus experiencias para detectar los distintos momentos por los que atraviesa su grupo escolar. Y estamos hablando de la disposición que tienen los niños de participar en clase. No es la misma atención que tienen los alumnos al inicio de la clase por la mañana que cuando entran después de la hora de recreo o cuando ya está cerca la hora de salida. Lo mismo ocurre cuando entran de vacaciones o cuando hay algún evento escolar. Trabajar con el error de los estudiantes. Se puede aprender de los errores si se logra promover la reflexión y el análisis de lo que los causó. El trabajo didáctico sobre el error se ha deformado en la práctica escolar, pues se tiende a acentuar cuando éste aparece y a señalar la equivocación en lugar de ayudar al alumno a reflexionar sobre el mismo y analizar las razones de tal fallo, pero sobre todo en brindarle siempre a las y los estudiantes la confianza en que pueden mejorar. Los docentes que logran dar confianza a sus estudiantes tienen mejores resultados frente a aquellos que desde el principio catalogan al estudiante como un sujeto que no puede efectuar una tarea. Al trabajar el error, se aprovecha la oportunidad de ayudarle a pensar cuáles son los elementos que ocasionaron la equivocación. Se trata de generar reflexión sobre las razones de la equivocación. Construir esta experiencia de éxito escolar es una de las tareas más importantes de la relación pedagógica y se reconoce que la evaluación formativa y el trabajo en el aula están unidos. Es importante la autoobservación crítica de nuestro desempeño. Por inercia, siempre corregimos el error antes de poderlo aprovechar para el aprendizaje. Tendemos a decirle que se vuelva a hacer el ejercicio. A ver, fíjate bien. O les pregunta al resto de sus compañeros para que ellos se encarguen de decirle que está equivocado. Es un trabajo muy fino de autoobservación. Lo adecuado es promover en el niño que reflexione sobre la respuesta, sea equivocada o no.
cuando el niño explica lo que hace, es muy posible que encuentre por sí solo la equivocación y se autocorrija, pero debe dársele la oportunidad. Para poder propiciar o iniciar esta reflexión con el niño, podemos preguntarle: ¿cómo encontraste ese resultado? Independientemente de que sea correcto o no el resultado. O sea, ¿cómo encontraste ese resultado? Es muy posible que al principio al niño se le dificulte explicar, pero en la medida en que estemos acostumbrando, en que estemos practicando este tipo de cuestionamientos y facilitando que el alumno dé sus explicaciones, sus argumentos, a él se le va a ir haciendo eventualmente cada vez más fácil, al grado de que pueda explicarlos, y en esa explicación es donde él puede hacer esa reflexión, dónde estuvo el fallo, que detecte el error y la causa de por qué se equivocó. Explica en los comentarios cómo manejas el error y si lo haces de manera adecuada o no y por qué. Retroalimentación. Vamos a hacer un poco de historia. Juan Amos Comenio, en el siglo XVII, establece unas acciones a las que llama examen, las cuales consisten en analizar entre varios una pregunta. Todos corrijan en su cuaderno lo que haya que corregir, de tal manera que nada quede de error en los alumnos. Nos podemos dar cuenta que ya se prefiguraba una relación estrecha entre ejercicio escolar y la atención de ayudar al estudiante en su aprendizaje. No se hablaba de esos años de retroalimentación, pero lo que la didáctica planteó en su origen fue la necesidad permanente de retroalimentar el ejercicio del estudiante y de retroalimentarse entre todos como un acto público. Los autores que abordan la evaluación formativa establecen que en el marco de un trabajo colaborativo, los niños y niñas deben estar en una disposición personal que les permita realizar esta actividad. Es necesario fomentar una interacción de algo que necesariamente surge del interior de cada estudiante, pero que en una reflexión colaborativa todos sus compañeros le ayudan a revisar la forma como realiza el ejercicio y la actividad en un momento específico del trabajo en el día escolar. Y a esto es a lo que se le llama coevaluación, entendida como una reflexión colaborativa sobre el trabajo realizado. Hay muchas formas de realizar evaluación formativa, a partir de cómo observamos cotidianamente el trabajo y el comportamiento de niñas y niños, tanto de lo que expresan de manera individual como colaborativa. Cada niño tiene una manifestación singular de su proceso de aprendizaje. No hay quien lo haga bien ni quien lo haga mal, sino que todos hicieron un esfuerzo por aprender que se muestra en el ejercicio realizado y que pueden comentar con quien está a su lado las razones por las que hacen lo que se les solicita y la forma como cada uno lo entiende. Esto posibilita otra perspectiva que permite el proceso individual. Cuando los alumnos socializan la forma como cada uno entiende lo que tiene que hacer, cuando dialogan entre ellos, se aprenden a escuchar y amplían su perspectiva, amplían su visión y va desarrollándose su proceso individual de aprendizaje. Y es aquí la importancia de realizar este tipo de actividades con nuestros alumnos, que sin duda al inicio será un poco difícil porque los niños, sobre todo en preescolar, pues se les dificulta esta escucha activa, esta socialización, este diálogo. Sin embargo, es algo que se tiene que trabajar y eventualmente los niños van a ir encontrándole sentido a esta dinámica.
El papel que desempeña él o la docente en el proceso de aprendizaje, así como la creación de un vínculo pedagógico entre el estudiante y su experiencia vivencia, son fundamentales para establecer una relación de confianza entre todos los actores del proceso educativo, el estudiante, el contenido y el docente. Esto requiere que el docente conozca las necesidades de los estudiantes, sus intereses y condiciones socioculturales a fin de reconocer las singularidades de cada uno de ellos y así diseñar estrategias de aprendizaje significativas. Vamos a hablar ahora de compromiso ético. Él y la docente tienen el compromiso ético de mantenerse cerca de sus estudiantes para guiar sus experiencias didácticas. Debe fomentar la autonomía al tomar distancia para contribuir a su aprendizaje responsable y alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, de una manera estamos hablando de mantenernos cerca del estudiante para guiar su experiencia didáctica, pero por otro lado estamos hablando de fomentar la autonomía tomando distancia. Aquí el docente debe tener una actitud autocrítica. Por un lado, saberse mantener cerca, pero por otro lado, con la suficiente distancia para que los alumnos sean autónomos, responsables de su aprendizaje y que alcancen los objetivos. Y esto tiene mucho que ver, compañeros, con la reflexión de su práctica docente. El trabajo evaluativo es continuamente demandado por la operación de aplicación práctica, dejando de lado los momentos de reflexión y con ello postergando las posibilidades de mejorar en su desempeño como evaluadores. Para no dejar de lado estos momentos de reflexión, es necesario planificarlos, registrarlos en la planeación de manera explícita para dedicarles un tiempo para ello. Es relevante detenerse en este aspecto ético, la reflexión y el aspecto comunicativo de la evaluación con el propósito de incorporarlos a la vida cotidiana. Se aborda el tema ético entendiendo que evaluar tiene un sentido de justicia y esto implica estar libre de sesgos al momento de aplicar la evaluación. Contar con políticas y prácticas éticas adecuadas y pertinentes permite que la evaluación cumpla su propósito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Realizar acuerdos explícitos con los estudiantes para que el proceso sea transparente. El estudiante debe conocer los criterios de evaluación y el maestro debe llevarlos a cabo tal y como se establecieron. Se sugiere que haya pautas generales para la evaluación y además criterios específicos para el tema que se está desarrollando. Según Peterson, tenemos elementos del sentido ético de la evaluación, como son conocer las obligaciones, intereses y necesidades, tratar los datos de manera confidencial a no ser que se requiera lo contrario, usar la información solo para los propósitos definidos, cumplir con las pautas acordadas, participar en su propia evaluación, actuar con integridad, renunciar a buscar interés propios, estatus social o político, evitar perjudicar a otros o tratarlos de manera desfavorable como resultado de la evaluación y rechazar gratificaciones o regalos que puedan influir en los juicios de evaluación. Además, debemos evitar declaraciones falsas, extender los resultados más allá de su propio estilo o experiencias personales, ser puntual, tener disciplina, considerar y dirigirse con el mayor respeto a las unidades a evaluar, tener una predisposición positiva hacia la tarea evaluadora que se va a realizar, trabajar en equipo con el resto de los profesionales y este es un trabajo primordial porque nos permite ver
otras perspectivas, mirar con otra mirada aquello que podemos evaluar en nuestros alumnos. Por eso es tan importante el trabajo colaborativo, ese diálogo profesional entre docentes respecto a la evaluación formativa. Seguir un orden en el desarrollo evaluador, contar con buena presencia, una vestimenta apropiada a la tarea a desarrollar, ser honesto, comportarse con sinceridad, actualizar permanentemente sus conocimientos y actuar conforme a la normativa vigente. La ética de la evaluación surge de la observación y la reflexión de la tarea y de la forma como se lleva a cabo en el trabajo con los estudiantes. La reflexión implica un proceso continuo de integración y pensamiento crítico, especialmente en el caso del trabajo docente, y se establecen tres tipos de reflexión. La cognitiva, referida a los procesos de análisis para la planificación y mejora de su enseñanza. Y en esta reflexión cognitiva se denota lo que el docente sabe y puede hacer y también aquellas áreas de oportunidad que requiere mejorar. Por eso es tan importante esta reflexión autocrítica, que lo vamos a ver en lo siguiente. Dice, la reflexión crítica se hace con relación a la concepción de la enseñanza, su función social y el desempeño ético como educador. Y esta reflexión crítica tiene que ver con esa mirada al propio desempeño con toda honestidad y análisis crítico para identificar aquellos aspectos en los que se tiene que mejorar, ya que no hay práctica docente perfecta. Tenemos que estar autoevaluando la concepción que tenemos sobre la enseñanza, y esto implica contrastar lo que hacemos con lo que nos dicen los teóricos, con lo que nos dicen los documentos sobre los cuales basamos nuestro desempeño. No es actuar con el sentido común o con criterio propio, sino que debe de estar asentado en estos fundamentos teóricos para darle mayor consistencia a nuestra práctica docente. Y tenemos también la reflexión narrativa, que da cuenta de las percepciones de la vida cotidiana en el aula y del centro escolar. La reflexión narrativa es describir lo que sucede en la jornada, estos aspectos de la vida cotidiana, nuestro desempeño, el desempeño de los alumnos, lo que acontece, las condiciones en las que se lleva a cabo el hecho educativo, para identificar pautas observables, analizarlas y estar en condiciones de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Retroalimentación. Las técnicas e instrumentos que forman la reflexión docente incluyen diarios, bitácoras y portafolios. Estas herramientas permiten recuperar información sobre el trabajo cotidiano que se realiza en torno a la evaluación. La retroalimentación como acto público es la base de lo que actualmente denominamos evaluación formativa, y al mismo tiempo es la razón por la que es necesario estrechar el vínculo entre la actividad de aprendizaje y la retroalimentación positiva de la misma. No se trata de aceptar los errores, sino de reflexionar sobre lo que los causa y de impulsar en cada estudiante el sentimiento de que puede lograrlo, de que puede hacerlo mejor. La evaluación tiene un componente comunicativo que media la interacción entre docentes y estudiantes respecto al propósito de aprendizaje y sus resultados. Proporcionar retroalimentación de calidad es brindar información valiosa sobre su desempeño y mejorar el aprendizaje. Se sugiere definir criterios y determinar en forma explícita qué trabajos recibirán retroalimentación escrita de forma rotativa y con qué frecuencia, entre otros aspectos. Y aquí es donde entra en juego la estrategia de evaluación.
Es necesario y útil diseñarla desde que estamos diseñando la planeación para tener claridad qué queremos observar, qué aspectos vamos a trabajar en nuestros alumnos y saber qué productos, actividades, desempeños vamos a retroalimentar. No se puede observar todo, pero sí podemos priorizar aquello en lo que deseamos avanzar y darle seguimiento. Y se presentan algunas ventajas de la retroalimentación, así como reflexiones de por qué es importante realizarla. La retroalimentación ofrece una crítica constructiva, aclara las metas y expectativas, refuerza acciones y prácticas y ofrece información para corregir errores. Pone de manifiesto el compromiso de los docentes con sus estudiantes al promover una comunicación positiva. Permite desarrollar la introspección y favorece la autoevaluación, contribuyendo a que los estudiantes realicen ajustes para mejorar su desempeño. La retroalimentación puede ocurrir durante el aprendizaje o después. Para ser formativa, debe comparar el trabajo de los estudiantes con los criterios, rúbricas, modelos, ejemplos, muestras o descripciones de trabajos excelentes. Se identifican las expectativas y los momentos en que deben mejorar. Al terminar el curso, la retroalimentación evaluativa señala al estudiante cómo fue su desempeño con relación al inicio del curso o tema, en contraste con la de sus compañeros, así como a los propósitos fijados al inicio. Se puede operativizar la retroalimentación de la siguiente manera, y aquí se presentan varias estrategias que se pueden llevar a cabo no solamente los estudiantes para mejorar su aprendizaje, sino también lo pueden hacer los docentes para mejorar su enseñanza. Y nos dice, dando cuenta de los recorridos estudiantiles desde las siguientes interrogantes planteadas por Rebecca Anijovic. ¿Cuál es la tarea que tengo que realizar? Y se puede realizar algunos cuestionamientos. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tengo que lograr? Otra pregunta es ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Cuáles herramientas estoy usando? ¿Qué recorrido estoy haciendo? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué tendría que hacer de manera diferente la próxima vez? ¿Cuáles herramientas estoy usando? ¿Dónde o con quién puedo encontrar ayuda? Al momento de desarrollar la clase, durante y después, el alumno puede y debe hacer este tipo de reflexiones para tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje que le dará las herramientas para mejorar su desempeño. Y se explicitan también otras formas de hacer retroalimentación en los estudiantes. Y como ya lo dije anteriormente, también se puede aplicar con docentes en esa reflexión sobre la práctica para ir mejorando los procesos de enseñanza. Identificando el ser de los estudiantes. Seguir haciendo, empezar a hacer, reformular. Otra estrategia es el trabajo entre pares a partir de preguntas detonadoras como ¿qué aspectos aprecias del trabajo de tu compañero? ¿Qué semejanzas y diferencias contemplas entre tu producción y la de tu compañero? ¿Qué parte del trabajo de tu compañero te llama la atención y podrías incorporar al tuyo? La retroalimentación propicia también la imaginación como ejercicio de simbolización, considerándola como uno de los pilares de aprendizaje. El trabajo comunicativo del docente motiva y compromete al estudiante con su aprendizaje y mediante su intervención propicia un aprendizaje profundo. Las habilidades de comunicación son susceptibles de desarrollarse fundamentalmente por medio de su ejercicio cotidiano y la reflexión sobre la práctica.
El papel del docente se define por las acciones siguientes. Y aquí se presentan de una manera resumida todo lo que hemos estado trabajando. Fortalecer el vínculo pedagógico, motivación, confianza, empatía. Valorar el esfuerzo del alumno. Retomar el error como posibilidad de aprendizaje. Orientar sus procederes. Diseñar estrategias y actividades. Saber preguntar. Detonar procesos metacognitivos, trabajar con la coevaluación y promover la retroalimentación de evolución.